Exploremos. Hoy, la importancia del bautismo. Recuerdo lo que estaba haciendo cuando Neil Armstrong pisó por primera vez la luna. Otros recordarán lo que hacían cuando los aviones colisionaron contra las Torres Gemelas. Estos recuerdos imborrables se convirtieron en hitos en el viaje de nuestra vida. Pregúntenselo a cualquiera que haya tomado la decisión más importante de su vida. Comprometerse con Dios siendo bautizado, como lo pidió Jesús, es muy probable que todos aquellos recuerden con claridad cuándo y dónde fueron bautizados. ¿Por qué? Porque el bautismo se convirtió en un momento crucial, un compromiso, como el matrimonio, y la vida nunca volverá a ser igual. Se trata de algo especial entre ustedes y Dios. Dios es amor y por eso quiere una relación real y práctica con nosotros. Acompáñennos a explorar lo que Dios tiene para decir sobre la importancia especial del bautismo y las bendiciones que llegan en la vida por pertenecer a Jesús. Daniel, ¿ves una relación entre el bautismo y el matrimonio? Por supuesto que sí. Casi todos queremos que nos amen, que nos quieran, que se comprometan con nosotros. La mayoría de las chicas. No hablaré por todas las mujeres del planeta, pero sé, por mi propia experiencia en el matrimonio, que hay cosas que pasan y te golpean, como perder hijos, tener problemas financieros, tener peleas familiares, toda clase de cosas. Si uno no está comprometido con el otro, esas cosas pueden fácilmente interponerse y destruir la relación. Y Jesús nos ama a todos y está comprometido con nosotros. Y cuando pasamos por las pruebas de la vida, si estamos en una relación comprometida con Él, superar esos momentos es hermoso. Dar el paso hacia el bautismo y hacia el compromiso con Dios es realmente algo muy hermoso. ¿Sabes qué me intriga del matrimonio? Es una decisión muy personal que tomaron dos personas, ¿no? Hacen algo y crean un vínculo muy cercano uno con otro, sobre el que no le suelen hablar a la gente, pero reúnen a toda la familia y anuncian a todo el mundo que esto cambió tanto su vida que vivirán con esa persona por siempre. Creo que el bautismo también es un poco así. Es una decisión muy personal que tomas de comprometerte con Jesús. Es algo para toda la vida, como el matrimonio. Y se lo quieres contar a todos, quieres que todos lo sepan. El bautismo, como el matrimonio, es una declaración pública de una decisión que tomas en privado. Exacto, es algo que además la gente quiere celebrar. Háblanos de este tema del bautismo, Johnny, como de algo público. ¿Por qué es tan significativo? Am, bueno, creo que lo importante no es solo creer en Dios. Lo importante no es solo creer sobre Dios, lo importante es creer en Dios. Porque Santiago en las Escrituras dice que la fe sin obras es muerta. Yo se los leeré. Está en Santiago capítulo 2, versículo 19. Dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Este versículo me dice que la fe debe ir acompañada de acción y obediencia. No es posible tener fe sin obras. ¿El bautismo es una demostración externa? Muestra nuestro compromiso con Él, que lo amamos, es una respuesta a Él. Volviendo a la experiencia de Daniel con el matrimonio, yo creo que el matrimonio se trata de eso, ¿no? Es un compromiso externo, como todos sabemos, de algo que está pasando entre dos personas. Creo que el bautismo es, en el sentido espiritual, entre la persona bautizada y Dios. Hay algo muy importante sobre una ceremonia de casamiento o bautismal, si se la puede llamar así. Lo que tiene lugar antes es el compromiso del corazón, ese sincero compromiso interior. Creo que sin eso, cualquier persona podría pararse y decir lo que fuera. Pero, ¿cuál es la sincera causa de esta decisión? Johnny, ¿cómo se bautizó Jesús? Hubo mucha controversia sobre el tema del bautismo
Y creo que lo que realmente importa es cómo fue bautizado Jesús. Bueno, veámoslo. No quiero decir mi idea ni mi opinión, pero Mateo, capítulo 3 y... Mateo capítulo 3 y versículos 16 y 17 dice, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Nos dice que Jesús obviamente bajó a donde había mucha agua, al río, en el río de Jordán, y subió luego del agua. Entonces el bautismo de Jesús fue por inmersión. Rob, ¿cuál te parece que es la importancia de eso? Acabamos de leer que Jesús bajó al agua y subió luego del agua. ¿Cuál es la importancia de eso? Creo que Pablo habla de eso, ¿no? En Romanos capítulo 6. Bien, leeré un par de versículos. Pablo habla de cómo deberíamos vivir como cristianos. Y dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo representa un cambio en nuestra relación con nuestra naturaleza pecaminosa previa. Morimos para el pecado. Cuando nos pusieron bajo el agua para el bautismo, fue como ponernos en una sepultura. Y Pablo tiene mucho cuidado al hacer la siguiente conexión. Salimos del agua y vivimos la vida sabiendo que estamos muertos para el pecado. Ese es el secreto de Pablo como cristiano, el bautismo. Es un indicador importante del comienzo de tu camino cristiano y también un indicio de cómo debes continuar caminando como cristiano. Yo entiendo que el ser bautizado significa que cambiaste tu vida. Sí. Que todas las cosas son nuevas ahora. Ujú. Hay una parte vieja de tu vida, así te comportabas antes, y en algún momento de tu vida conociste a Dios y te enamoraste de Él. Y ahora quieres seguir aspirando a caminar en el estilo de vida cristiano, pero aún tienes malos hábitos a esa altura. Exacto. ¿Eso es en serio, Johnny? No sé tú, pero sí, yo sí. lamentablemente es cierto, lamentablemente lo Lo es. que digo es que no debemos rendirnos, aunque tropecemos y caigamos. Sí, Hemos hecho un episodio con toros en el rodeo, ¿entienden? sí, lo he Yo visto. me caí un Sí. par de veces Sí. y no es cuestión de caer y solo rendirse. Si te caes, te limpias el polvo y vuelves a subir al toro y vuelves a intentarlo, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, es muy importante. El bautismo no es algo mágico que nos cambia automáticamente. Nos ayuda a vivir una vida nueva, pero tenemos que vivirla. Vamos a cometer errores en el camino y creo que es bueno saber que Jesús nos perdona. Por supuesto, y sé que nos cubre esa justicia y esa perfección todos y cada uno de los días en que pedimos perdón. Pero creo que también hay un peligro si nosotros pensamos que somos todos sagrados y que podemos alcanzar esa perfección solos. Por nuestros propios méritos. Es un peligro si lo hacemos, miramos con soberbia a los demás. Pero si no lo hacemos, nos rendimos desesperanzados. Tenemos que ser realistas con nuestras limitaciones y nuestras capacidades y seguir confiando en Cristo. Conocí a muchos cristianos con el correr de los años. Cuando hablamos con la gente sobre el tema del bautismo, yo creo que muchos tienen la idea de que el bautismo es como una graduación. Sienten que recién cuando alcanzan cierto grado del logro y de perfección pueden ser bautizados. Y recién en ese grado pueden serlo. Pero no parece que eso sea lo que la Biblia enseña. No parece ser una graduación, parece ser Un un comienzo. comienzo. Y habrá muchas caídas, como tú dijiste, Johnny, muchos golpes, habrá que pararse y limpiarse el polvo. Pero soy perfecto en Cristo, ¿no?
Sí. Me pongo su carácter e intento ser conformado y transformado en su carácter. Es un proceso cotidiano. Creo que hay otra diferencia también. Cuando amas a alguien y estás comprometido con esa persona, se vuelve mucho más, no quiero decir fácil, pero en realidad lo es. Por ejemplo, estoy casada. Amo y respeto a mi esposo. No tendría un amorío, porque sé que no sería algo sano para nuestra relación. Dañaría nuestra relación y lo lastimaría. Por eso no lo hago, no tomo esa decisión. Es lo mismo con Dios. Hay cosas que uno habría hecho en el pasado. Am, pero una vez que nos enamoramos de Jesús y nos comprometemos a Él, no queremos hacerlas. Y hay momentos en que, como dijo Johnny, tropezamos, pero nos limpiamos el polvo y volvemos al ruedo. Hay un arrepentimiento y una confesión que vivimos. Nos ponemos de pie y seguimos con ese compromiso con Dios. Sí, es un buen punto. Robert, quiero volver a lo que dijiste sobre Romanos. Creo que ese texto es muy importante en realidad. Dices que, Sí, leíste allí que estamos sepultados, que morimos allí, que es lo primero que pasa y que creo que cuando uno es sepultado, uno muere. sí. Uno muere para su vida anterior. Ujú. Y Pablo sigue diciendo, vosotros consideraos muertos. sí, Dice que como cristiano uno vive la realidad que tuvo lugar cuando Jesús murió por nuestros pecados. Nosotros también morimos para el pecado, por Jesús. En realidad es más simple de lo que parece. Es como estar en una relación. Tú hablabas de una relación en una familia entre los cónyuges. Yo pienso en mi relación con mi hija. Yo quiero que ella tenga la mejor vida y que continúe actuando de la mejor manera. ujú, Pero yo la amo y ella lo sabe. Cuando hace algo que la decepciona a ella y a mí, igual podemos solucionarlo. Creo que lo mismo pasa con nosotros y Dios. Hay una relación que Dios quiere establecer con nosotros y queremos vivir en esa relación. Sí. como Cristo murió y fue sepultado y resucitó de entre los muertos, ¿cuál es la importancia de que nosotros resucitemos de entre los muertos? Creo que lo nuevo de la vida. Creo que hay una especie de transformación que se lleva a cabo. Y como decía Daniel antes, cuando lo amas, quieres complacerlo. Creo que eso es lo importante de ser resucitado en Cristo. Es una nueva vida la que tienes. Nuevos principios, nuevos estándares. Un plano más alto Sí. que aquel del que vienes. Hay una cosa más con la que creo que la gente está mal informada. Es cuando nosotros somos bautizados, tenemos el poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. Es el mismo poder el que está disponible para nosotros, los cristianos. Y yo creo que por eso Pablo puede decir en una de sus cartas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Conozco a gente que dice, oh, no puedo hacer todo lo que Dios espera que haga, pero no podemos hacerlo con nuestra fuerza. La buena noticia es que podemos con la fuerza de Jesús. Sí, estoy convencido. Cuando ves la experiencia de Jesús y también lo que los primeros seguidores de Jesús estaban haciendo, ves que usaban un rito que existía en el judaísmo. Para ser bautizado, te sepultaban bajo el agua. Esto es algo que sucedía cuando te colocaban completamente debajo del agua. Y eso simbolizaba el alejarse de una suciedad y acercarse a una limpieza. Creo que eso fue lo que hizo Juan el Bautista. Por eso fue que Jesús y la iglesia al principio lo usaron como puerta al cristianismo, como puerta a la iglesia. Entonces, cuando somos bautizados, no solo nos relacionamos nuestra vida con Jesús, además es una Sí, limpieza para usar tu Sí, expresión. Estamos limpios, Sí. por así decirlo, estamos Estamos limpios. limpios. No en nosotros mismos, estamos limpios en Jesús, claro. Sí. A mí de niño no me enseñaron el método bíblico de bautismo, el que usó Jesús, no, a mí me enseñaron el método católico. Ujú. No recuerdo nada de él, pero mis padres me legaron. Yo fui el primero en nacer en la familia y
los padres primerizos suelen usar mucho la cámara. Y claro, me legaron un álbum y en la primera foto, al abrir el álbum, mi mamá escribió el día del bautismo de Jeff. Vaya. Con letra muy prolija, claro. Ni se imaginan lo que parezco. Tengo un vestido blanco con volados. Ya pueden imaginarse mi bautismo. No fue un bautismo, fue la ceremonia católica. Seguro que estabas hermoso, Jeff. Bueno, mi mamá pensó que sí. Bien, muchos de nuestros televidentes seguro crecieron con esa tradición. ¿Y cuál sería el proceso que tiene que tener lugar antes de ser bautizados? En los escritos de Pablo está muy claro que en el camino hacia el bautismo tiene lugar una instrucción porque entras en una nueva relación con un grupo de gente. Esto es algo que tenemos que mencionar. La Biblia habla de ser bautizado en Cristo. Al ser bautizados nos unimos a un grupo más grande de gente que se unieron en Cristo. Te unes a una comunidad. Hay una comunidad de fe a la que te unes cuando tú te bautizas. Como te unes a una comunidad, necesitas entender qué significa la comunidad. Necesitas saber sobre Jesús. Hay un texto en 1 Corintios 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Esta es la clase de lenguaje que Pablo suele usar. Al volvernos cristianos, hay cosas que queremos aprender sobre Jesús, sobre cómo vivir como cristiano. Esa es la parte esencial del bautismo. Es lo que tú dijiste de las bodas. La boda es la expresión de algo que ya pasó. En el bautismo nos comprometemos con Cristo. Ya nos comprometimos con Cristo. Nos unimos a una comunidad y entendemos lo que hacemos al tomar esa decisión. Sí, ahora recuerdo, me vino a la mente lo de Mateo 28, versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Exacto. Ahora, oye, Johnny, esto excluiría que un bebé pueda ser bautizado porque no pueden enseñarle a un bebé. La Biblia dice que antes de ser bautizados debemos arrepentirnos. Debemos creer. No son verbos o actividades que un bebé pueda hacer. Y muchos de nosotros y de nuestros televidentes crecieron en la misma tradición que yo y les dijeron que eso es un bautismo. ¿Pero es un bautismo? Bueno, como ya hablamos hoy en esta mesa, recibimos la tradición del bautismo del mismo Jesús. Y Sí. como seguidor de Cristo, quiero seguir su ejemplo. Y cuando él fue bautizado, su padre dijo que tenía complacencia. Y yo también quiero hacer algo que dé complacencia a mi Padre Celestial. Esa forma de ser bautizado es, por cierto, por inmersión. Debe ser sumergido. Y los apóstoles también continuaron con esa enseñanza. Entonces, Daniel, lo que dijimos hasta ahora es que el bautismo no es para niños, pero muchos de nosotros crecimos con esa tradición. En la Biblia no hay ningún texto que yo conozca, a menos que ustedes sí conozcan algún versículo. Yo no conozco ningún versículo de la Biblia que enseñe que los bebés deben ser bautizados. No. Hay muchos versículos que dicen que Dios ama a los niños. Sí, Pero por supuesto que ama a los niños. Lamentablemente pasó algo con el correr de los años. La Biblia dice que tiene que haber un aprendizaje antes de ser bautizado. Y bien, ya saben, cuando Jesús era un bebé, ¿qué le pasó a él? Cuando sus padres lo llevaron al templo, él fue dedicado, ¿no? Ujú. Sí. Y creo que Sí. eso es lo que debemos hacer con nuestros hijos hoy. A los bebés debemos dedicarlos a Dios y luego, cuando sean grandes, cuando ellos puedan tomar sus propias decisiones, cuando eso pase, como dice la Biblia, pueden ser bautizados. De hecho, ellos pueden serlo. por supuesto, y parte de ese proceso de dedicación con los niños es criarlos en temor y amonestación del Señor. Hay que enseñarles no solo la Biblia, sino lo que significa estar comprometido a Dios y caminar cada día
con Él, para que cuando llegue el momento de que estén listos para tomar esa decisión, sepan a qué se están comprometiendo. Vemos que hay matrimonios en los que la gente se va ebria a Las Vegas. No hay compromiso, no se conocen, no hay un aprendizaje sobre la relación. ¿Por qué querríamos poner esa presión en esos niños también? Forzarlos a tener una creencia. Es mejor Sí. simplemente amarlos. Rob, ¿es cierto que cada persona debe ser bautizada? ¿De que no puedes llegar al cielo a menos que estés bautizado? pues, Algunos creen eso. Por sí. favor, ayúdanos. Pensaba por qué la gente se había pasado del bautismo de adultos al bautismo de niños. Creo que en parte es porque no entienden esa pregunta. Hay un texto aquí en Lucas capítulo 23. Leeré el versículo 42. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay 3 personas que mueren en la cruz, Jesús y 2 ladrones. Un ladrón dice, acuérdate de mí. Y Jesús le dice, estarás conmigo en el paraíso, vas a ser salvado. Es importante que notemos que no tienes que estar bautizado para ser salvado. Te tengo una pregunta difícil, Johnny. Si no tienes que ser bautizado para ser salvado, ¿por qué deberíamos bautizarnos? Es una excepción. Es cierto, sí, lo es. Creo que mientras tengamos la oportunidad, debemos hacerlo. Cristo lo ordenó. Y cuando él fue bautizado, él fue a Juan para ser bautizado. Juan intentó evitar que fuera bautizado. Le dijo, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? Esto es lo que le respondió Jesús. Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Es un mandamiento. Es un requisito. Mientras tengamos la oportunidad debemos hacerlo. La otra razón por la que deberíamos hacerlo es porque entramos en el cuerpo de Cristo. Ese es el símbolo de entrar a su cuerpo, a la iglesia. Quiero decir que tuve 2 grandes días en mi vida. El primero fue cuando me bautizaron. Qué fabuloso privilegio y experiencia estar acompañado de un grupo de otros creyentes y entrar a la iglesia para que otra gente me alentara en mi crecimiento espiritual. El segundo día más importante de mi vida fue cuando me casé. Y estoy casado hace poco, pero es una de las mejores cosas que hice. Fue una declaración pública a mis amigos y a mi familia de que seré leal y fiel a mi esposa, a quien amo. Una declaración de que continuaremos en una relación de compromiso y devoción con el otro. Eso es lo que es el bautismo. Exacto. A mí me emociona mucho pensar en esto. Digo que tú y yo, que todos, todo el mundo, al ser bautizado, somos parte del cuerpo de Cristo, algo maravilloso. Imagínense, piénsenlo. Él es la cabeza, dice la Biblia. Nosotros somos el cuerpo. Eso me parece maravilloso. Un privilegio. Y la es imagen. fabuloso. La imagen del cuerpo es interesante. Sí. Como dice Pablo en la primera a Corintios 12, tenemos ojos, brazos, manos, todos somos diferentes. Lo que tenemos al ingresar a la comunidad de creyentes es mucha gente con sus propios dones especiales para entregarlos al cuerpo de Cristo. Yo le diría a cualquiera que pensara en convertirse en cristiano que trae algo especial con él y que Dios quiere que él ponga su don a su servicio. Y otra Sí. cosa más, lo siento, Johnny. Saben, cada una de las personas tienen un lugar importante. Porque uno realmente ingresa a una familia. Literalmente, eres adoptado al cuerpo de Cristo. Sé que al tomar la decisión de bautizarte, debes tomarla cuando estés preparado. Eso es muy válido, decir que no estás listo. Pero también tienes que entender que no tienes todo el tiempo. Así que es bueno tomar una decisión. La Biblia siempre dice que hoy es el momento de la decisión. Del mañana no tenemos garantía. Sabes, estaba pensando en tu esposa, Johnny. ¿Qué pensaría ella si le dijeras que la amas, pero nunca estuvieras, por cierto, dispuesto a tomarla como tu chica especial? Ella se... Sí, sé qué pasaría. Creo que yo también lo sé. Así es como muchos somos con...
Sí. Con Cristo, digo, lo postergamos. Decimos que lo amamos y claro, está todo bien, pero lo posponemos. Y Dios no quiere que hagamos eso. Es importante. En esta gran historia épica, Dios quiere que nos comprometamos con Él, porque nos ama. Esa es la razón. Es como un amante. Esas dos personas quieren estar juntas. Cristo quiere estar con nosotros. Esto significa el compromiso y está simbolizado por esta hermosa ceremonia del bautismo. Lamentablemente, a lo largo de los años, el diablo distorsionó y confundió de qué se trata el símbolo. Por eso, en Romanos 6, dice que somos sepultados, que morimos con Cristo. Somos sepultados con Él y después somos resucitados para caminar en una nueva vida. Esa es la emoción de ser cristianos. No solo son palabras teóricas, palabras vacías, ¿saben? Esto funciona porque el mismo poder que Cristo tiene está a disposición nuestra. Por eso Pablo dice que podemos hacer todo lo que Dios quiere que hagamos a través de Cristo, y no con nuestra fuerza, claro. Y el bautismo por inmersión es el método bíblico. Ahora yo recuerdo haber leído a San Pedro. Regresemos a la época de la Pascua en capítulo 2 de Hechos, es el versículo 36, y dice: «Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo». Ahora imaginen cómo reaccionaron a esto los judíos. Después dice: «Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos?». Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora yo quiero apelar a todos nuestros televidentes a que entreguemos nuestra vida a Jesús. Ese compromiso total se sella cuando somos bautizados, como cuando nos casamos. Nuestro compromiso con nuestro cónyuge está simbolizado por esta demostración pública de estar casados. Y Jesús nos invita hoy a ser parte de su cuerpo. Y quiero alentarlos a todos a aceptar a Jesús y a ser también bautizados. Y en la próxima oportunidad que ustedes tengan, yo quiero alentarlos a que se bauticen. Ahora los invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, quiero agradecerte de nuevo hoy por la calma vocecilla de tu Espíritu Santo. Acabamos de leer a San Pedro que dijo que si somos bautizados y perdonados por el pecado, recibiremos al Espíritu Santo en nuestra vida. Deseamos estar bajo la influencia de tu Espíritu, momento a momento, día a día. Bendice a todos los televidentes, bendice a cada uno de nosotros. Ansiamos ver llegar a Jesús y queremos estar listos. Ayúdanos, Señor, a tomar esa decisión hoy. Te lo ruego en nombre de Jesús. Amén. Amén.